El caso de Per Anders Eklund. Actualmente, una gran parte de los países escandinavos tienen algunas de las tasas de homicidio más bajas del planeta, a excepción de Noruega y Suecia, que han sucumbido ante un preocupante tsunami de violencia. El 22 de julio de 2011, Anders Babik cometió una de las peores matanzas de la historia realizadas por un solo individuo, asesinando a 77 personas en 2 incidentes separados. Y por otro lado, en el año 2022, Suecia alcanzó un récord de tiroteos mortales, en donde un total de 62 personas murieron por el uso de armas de fuego. Los asesinatos en masa parecen ser una tendencia que sigue en alza a diferencia de los asesinatos en serie. De hecho, en Suecia se registran apenas solo 5 casos de asesinato serial a lo largo de toda su historia. Uno de ellos quedaría al descubierto a principios del año 2008, tras la desaparición de una pequeña de 10 años que alertó a toda la nación. Pernilla Kellgren, joven de 16 años, cerca de las 2 de la madrugada del 4 de junio del año 2000 en la ciudad de Falun, provincia de Dalarna, Suecia. Una joven de 16 años que regresaba de una fiesta en un taxi observó algo inquietante a través de la ventana. Pudo divisar a lo lejos a un sujeto de gran envergadura forcejeando con una chica rubia que montaba una bicicleta justo debajo de un pequeño puente. Pensó que podía tratarse de una discusión de pareja, pero cuando llegó a casa tuvo un escalofrío y un mal presentimiento, así que llamó a su amiga y le pidió que la acompañara a investigar. Se acercaron al puente y encontraron varias prendas de ropa femeninas tiradas en el suelo por debajo del puente, por lo que llamaron inmediatamente a la policía. Los agentes peinaron la zona en busca de alguna pista y a las pocas horas, en mitad de una pequeña y boscosa área muy tupida, encontraron el cadáver desnudo de una chica que se ajustaba a la descripción entregada por la testigo. Esta sería identificada como Pernilla Kellgren, de 31 años, en la autopista, que determinó que la víctima había sido golpeada y violada antes de morir por estrangulamiento. Kellgren era una joven que trabajaba como florista en Estocolmo y tenía una activa vida social. Había viajado hacía poco a Falun para visitarle a su madre y aquella noche estuvo junto a su hermana en un bar del centro de la ciudad. Sin embargo, se separaron poco antes de las 2 de la madrugada y decidió regresar en su bicicleta a la casa familiar. Se teoriza que era muy probable que el atacante la estuviera siguiendo y le tendiera una emboscada justamente cuando pasó debajo del oscuro puente. Los investigadores estaban preocupados. A pesar de que contaban con una testigo, esta solo pudo ver al sospechoso de espaldas y lo describió como un hombre alto, con kilos de más y con traje de mezclilla y aspecto de camionero. Se pudo obtener material genético del cadáver de Pernilla Kellgren y aunque posteriormente se había cotejado con el ADN de diversos agresores sexuales registrados en la base de datos nacional, sospechosamente no existía nadie con ninguna coincidencia. Volker Ecker, otro asesino. Si bien se trataba de un crimen poco común que consiguió preocupar a la comunidad, los meses pasaron y la policía no consiguió resolver este caso. Hasta 6 años más tarde, fue cuando todas las alarmas se encendieron cuando las autoridades alemanas atraparon a un escurridizo y prolífico asesino en serie, Volker Ecker, de 47 años. Este había sido arrestado el 17 de noviembre del año 2006 en la colonia alemana y se le imputaron un total de 19 asesinatos, aunque él solo reconoció 5. Un año más tarde, el aterrador asesino se suicidaría en su celda, terminando con toda posibilidad de resolver otros crímenes. Para aquella época, las autoridades suecas habían interrogado a más de 3.000 sospechosos, se realizaron 750 pruebas de ADN e incluso el caso fue revivido por un popular programa de televisión llamado Cold Case Sweden, pero todo fue inútil, no había respuestas. Engla Hucklock, 10 años. En la tarde del sábado del 5 de abril de 2008, la policía recibió el llamado de una angustiada mujer que afirmaba que su hija había desaparecido. La menor, identificada como Engla Hucklock, de 10 años de edad, que vivía en Harstone, a las afueras de la ciudad de Demora, y aquella mañana su madre la había llevado a jugar a un campo de fútbol. Engla le pidió que la dejara regresar sola a casa,
cuando terminara la actividad, ya que había recuperado una bicicleta que estuvo guardada en un centro comunitario durante todo el invierno y le hacía algo de ilusión probarla. Se trataba de un trayecto de no más de 20 minutos y finalmente la mamá accedió. Karina Huglock, la madre de Engla, la llamó a su celular varias veces esa mañana y todo parecía ir bien, pero poco a poco, después de que las 14 horas, cuando se suponía que la niña venía de regreso, no volvió a responder. Se sabía que la zona era territorio de osos salvajes, pero en el sitio donde fue encontrada la bicicleta no había indicios de lucha, persecución o manchas de sangre, por lo que aquello quedó totalmente descartado. También existía la posibilidad de que la menor se hubiese perdido, y de ser así, debían encontrarla antes que cayera la noche, pues ésta corría riesgo de morir de hipotermia. Sin embargo, la mayoría de los agentes de policía estaban de acuerdo en que aquello parecía ser un secuestro, ya que en el lugar se encontraban marcas de las ruedas de un vehículo que parecía haberse marchado a toda velocidad. Al día siguiente, y mientras la desesperada búsqueda de Engla continuaba, todos los medios de comunicación suecos se hicieron eco de esta noticia. Fue entonces que un sujeto llamado Thomas Lambton se presentó en el departamento de policía con la evidencia que resultaría crucial para la resolución de este caso. Lambton afirmó que el día anterior se encontraba en el mismo camino donde desapareció Engla, cerca de las 14 horas con 16 minutos en compañía de su pareja y un par de amigos. Unos días antes había comprado una cámara fotográfica digital y su intención era probarla con figuras en movimiento. De pronto vio a una chica andando en bicicleta y le tomó 2 fotografías. El hombre quedaría completamente atónito, sin respiración, cuando a la mañana siguiente y después de ver las imágenes de Engla en los noticieros, se dio cuenta de que se trataba de la misma niña que había fotografiado. Pero esto no era todo. Lambton tomó otra fotografía un minuto después en el que aparecía un vehículo modelo Saab 900 color rojo, conducido por un sujeto el cual iba justo detrás de la menor. Engla, Thomas Lambton y Anders Eklund. La imagen tenía una buena resolución y pudo ampliarse hasta distinguir correctamente el número de la matrícula. La policía pudo averiguar que el vehículo estaba inscrito a nombre de Anders Eklund, un camionero de 42 años que residía en la zona y que contaba con varios cargos criminales, 2 por intentos de violación con agresión, exhibicionismo, conducta sexual inapropiada, robo de ropa interior femenina y también por ofrecer alcohol a menores de edad en forma sospechosa. Toda la conexión de ellos con Engla. Pasado poco más de un año encarcelado por estos delitos, claro está que salió en libertad solo para reincidir. Los antecedentes penales de Eklund resultaban tan alarmantes que el 7 de abril se ordenó su detención, y aunque se mostró colaborativo desde el principio, negó que está relacionado con la desaparición de Engla. La policía registró la vivienda del sospechoso y encontró gran cantidad de revistas pornográficas, ropa interior femenina y un ordenador lleno de videos e imágenes de pedofilia y zoofilia. Al mismo tiempo fue obligado a entregar pruebas de ADN, y estas fueron cotejadas con la base de datos de antiguos casos criminales, y finalmente se encontró una coincidencia. Se pudo probar que el semen de Anders Eklund se encontraba en el cadáver de Bernia Geltring, violada y asesinada el 4 de junio del año 2000. De hecho, en los años 2006 y 2007, algunos conocidos de Eklund se acercaron a la policía para manifestar sus sospechas. Si bien parecía ser un sujeto amable y simpático, estaba obsesionado con el sexo y las mujeres. Lamentablemente, en ese momento dichas sospechas fueron desestimadas por la policía, al no tener suficiente peso contra él. Con respecto al caso de Engla, el susodicho dijo que la tarde del 5 de abril vio a la menor montada en su bicicleta, que bajó de su vehículo solo para recomendarle que no condujera por el camino de tierra, ya que era peligroso. Supuestamente la chica se mostró agresiva y le pateó una pierna, lo que le hizo perder el control. La golpeó y la estranguló hasta que perdió el sentido y la introdujo rápidamente en su coche durante el trayecto. A todo esto, Engla recuperó la conciencia e intentó huir, pero el hombre le alcanzó y la golpeó brutalmente hasta matarla.
Con el cuerpo de la niña dentro de su automóvil, pasó a comer a un restaurante y luego se dirigió a su casa, en donde corroboró que estaba muerta. Horas más tarde condujo con el cadáver hasta un bosque en la provincia de Ekristan. A esta le echó gasolina y le prendió fuego con un mechero. Finalmente guió a la policía hasta el lugar donde yacían los restos carbonizados de Engla, corroborando así esta historia. Sin embargo, los investigadores no estaban del todo conformes con esto. No resulta creíble que Pernilla Kellgren hubiese mantenido relaciones sexuales consensuadas con un desconocido en pleno parque antes de ser asesinada. Por otro lado, la autopsia de Engla demostró que además había sido violada, algo que nunca mencionó en su declaración. El asesino responsabilizó directamente a ambas víctimas de lo que había ocurrido, y considerando sus antecedentes parecía bastante claro que solo buscaba justificar su comportamiento desviado. A todo esto, Per Anders Eklund nació el 6 de agosto de 1965 en Suecia. Aparentemente fue un chico bastante normal, aunque durante su adolescencia comenzó a desarrollar una enfermedad por la fascinación en la pornografía. Es probable que esta obsesión, sumada a su extrema timidez, repercutía en su relación con las mujeres, pues le resultaba imposible conseguir una novia. Al igual que su padre, este se transformó en camionero y fue un trabajo que le permitía viajar constantemente. Por lo visto disfrutaba recorriendo varios países de Europa, lo que comenzó a abrir otras vías de investigación que resultaron bastante inquietantes. Cuando su vivienda fue allanada, se encontró una billetera femenina con dinero extranjero, específicamente de Noruega, lo que planteaba la posibilidad de que estuviera relacionado con los delitos fuera del país, algo muy similar a lo ocurrido en el caso del asesino alemán Volker Ecker el 18 de julio de 2008. Comenzó el juicio contra Anders, y este había sido acusado formalmente por el asesinato y violación de Pernilla Kellgren y England. Otra violación registrada en el año 2006 en la localidad de St. Peter, además de tener posesión de material relacionado a pornografía infantil. A pesar de que la defensa alegó que el acusado padecía de una enfermedad mental que le impedía controlar sus impulsos, se le consideró apto para enfrentar el proceso legal. Finalmente, el 6 de octubre de 2008, sería encontrado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua. Tras recibir la sentencia, fue trasladado hasta el Centro Correccional de Nostalgia, en un ala especial para delincuentes sexuales en el año 2014. Este fue víctima de una golpiza por parte de otros internos que lo dejó con varias secuelas. Actualmente, este sigue entre las rejas y, aunque ha solicitado varias ocasiones la reducción de su condena, posiblemente jamás sea liberado. El caso de Anders Eklund sigue representando un misterio para las autoridades suecas. La misma policía cree que podría estar vinculado a docenas de desapariciones y que solo fue juzgado por los crímenes en donde se pudo corroborar su participación gracias a su huella genética. De no ser por el acierto fotográfico de Thomas Langton, quien registró las imágenes de la víctima y el victimario por pura casualidad minutos antes de que se produjera el crimen, posiblemente los asesinatos de Pernilla y Engla seguirían impunes y el asesino continuaría en libertad. Pero tú, ¿qué opinas sobre toda esta historia? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios, y si te ha gustado el video, por favor no olvides suscribirte y darle like a este video. Y compartirlo, sobre todo para que otros puedan disfrutar de este contenido tan interesante. Dicho esto, nos vemos en un próximo video.